Hola, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy bien en casa. Comenzamos a partir de esta semana a realizar actividades para poner en práctica la inteligencia emocional. Durante este video y los siguientes iré presentándoles las actividades a realizar de acuerdo al tema que vaya explicando. Este es el programa que estudiaremos de acuerdo a las aportaciones realizadas en el campo de inteligencia emocional por la psicóloga Herminia Gomá, también profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. El programa, como pueden ver, consta de 12 puntos. Estos 12 temas los vamos a ir desarrollando a partir de esta semana. El día de hoy veremos el papel de las emociones, la inteligencia emocional. Pero voy a darle lectura al resto del programa. Punto número 2 dice aprovechar las emociones de una manera inteligente. 3. Las facetas de la inteligencia emocional. 4. Aprender a expresar las emociones. 5. Cómo reconocer los estados de ánimo, recursos ante la ansiedad, las preocupaciones y la depresión. 6. El optimismo, el poder del pensamiento positivo. 7. Desarrollar la empatía, cómo reconocer las emociones ajenas. 8. Autoestima y asertividad. 9. Habilidades para automotivarse y motivar a los demás. 10. Organización y planificación del tiempo. 11. Quejas y problemas, su resolución. Y tema 12. Diferencias entre hombres y mujeres. Como les decía, el día de hoy vamos a ver el papel de las emociones, la inteligencia emocional. Y vamos a abrir este tema con precisamente la palabra emoción, que recordemos en otros videos explicaba proviene del latín emovere, y esto significa agitar o mover. Las emociones son respuestas de agitación y estas implican una conmoción física. Nos mueven a hacer las cosas y sin ellas, aunque supiéramos lo que tenemos que hacer, no lo haríamos. Si bien las emociones positivas como la alegría nos proporcionan vivencias de bienestar, también las consideradas negativas como el miedo, la tristeza, el asco o la ira son buenas, ya que estas nos van a ayudar a movilizarnos para alejarnos o intentar cambiar las situaciones que nos puedan perjudicar. Las emociones tienen una utilidad ancestral de adaptación. ¿Qué quiero decir con esto? Que favorecen la autodefensa y la supervivencia. Las emociones negativas son útiles ante el peligro porque, recordemos, nos empujan a actuar como atacando, huyendo, defendiendo o buscando una solución. Aunque sean desagradables, son realmente necesarias. Paradójicamente, pues nos han enseñado y hemos aprendido a desoír las emociones. Y nos han inculcado también la idea de que son inferiores al pensamiento racional, propias de alguien poco evolucionado o inmaduro. Y qué error. Las emociones que tenemos realmente son la fuente más valiosa de información que poseemos. Las emociones, por un lado, son reacciones físicas momentáneas. Sin embargo, los sentimientos engloban emociones añadiéndoles duración. ¿Cómo? Asociándolas a un pensamiento, imponiéndoles un significado psicológico. Aquí en su pantalla pueden apreciar, esta es la fórmula que configura al sentimiento, que dice ahí emoción más pensamiento es igual a sentimiento emocional. Que podemos también catalogarlo así, la emoción como la activación física que ocurre dentro de nosotros, en nuestro cuerpo. El pensamiento, que ahí ven entre paréntesis, dice etiqueta cognitiva. Ese es el concepto que le agregamos al pensamiento. Entonces, activación física más etiqueta cognitiva es igual a sentimiento. Por ejemplo, imagínense entrar en una sala llena de gente y todo el mundo se está riendo. Primeramente tenemos una respuesta física emocional, la activación. Y podemos pensar cosas muy diversas, por ejemplo, relacionándolas al miedo. Se están riendo de mí, estoy haciendo el ridículo. O a lo mejor lo asociamos este pensamiento a la alegría. Se están divirtiendo, la voy a pasar bien. O al enojo también, por decir, son unos superficiales. Fíjense cómo identificar
los propios sentimientos y conductas van a hacer posible completar este crecimiento personal que buscamos. Reconocer y sentir las propias emociones equivale a comunicarnos bien con nosotros mismos. Y esto implicará 3 cosas. Para comunicarnos bien con nosotros mismos, tenemos también que notar lo que sentimos, ser conscientes de lo que sentimos y controlar las propias reacciones. Ahí tenemos emoción, pensamiento y sentimiento. Notar lo que sentimos, esos son las emociones. Ser conscientes del que sentimos, eso es ligado al pensamiento. Y controlar las propias reacciones. Esto equivale a los sentimientos. En gran medida nuestros sentimientos están condicionados, como pueden ver, a lo que decidimos pensar. En consecuencia, en cierta medida podemos controlar cómo sentirnos a través del pensamiento. Esta cierta medida, entre comillas hago con los dedos, se va a ver limitada realmente por el hecho de que podemos tener ideas preconcebidas de los objetos, de la gente, de nosotros mismos. Y cambiar el pensamiento implica cambiar ciertas actitudes. El cambio de actitudes por pensar de otra manera es una tarea que requiere trabajo, es una tarea compleja y requiere un aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender con esto? Con la inteligencia emocional, con controlar, con conocer nuestro pensamiento. Podemos utilizar nuestro pensamiento para generar sentimientos felices. Por ejemplo, a lo mejor te ha ocurrido que recuerdas algún evento que te provocó una inmensa felicidad y regresa esta sensación, este sentimiento, se hace presente nuevamente. Podemos utilizar nuestro pensamiento entonces para generar sentimientos que nos agraden. Siempre estamos a tiempo de aprender más cosas sobre nuestras propias emociones. Y como les decía, cuanto más sepamos de ellas, más honestos seremos con nosotros mismos. Mejor comunicación interior. El motivo que dificulta cambiar nuestras actitudes hacia alguien en concreto es que las actitudes se basan en la percepción que tenemos del comportamiento de esa otra persona. Y hay que entender algo. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos entenderlos, y para poder entender a los demás tenemos que empezar por entendernos a nosotros mismos. Aunque no lo hacemos presente, nuestras emociones reprimidas están en nuestro inconsciente. Nos molestan, ahí están, y no nos permiten entender la vida de una manera clara, sencilla y sensata, por lo tanto inteligente. Todas las personas nacemos con las emociones básicas ya incorporadas, y son las actitudes de nuestros padres las que encaminaron primeramente su manifestación. Por ejemplo, de recién nacido sentías amor por tus padres. Mostraste alegría riendo ante las cosas que se movían, que tenían color. Pudiste sentir miedo al encontrarte solo, sola en tu habitación. Rabia cuando te quitaron el biberón a la fuerza, o tristeza cuando tardaron en regresar o estar tus padres. Las personas necesitamos compartir, necesitamos de la reciprocidad. Cada una de las personas que experimenta las emociones necesita también ser ligada a otros comportamientos. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo necesita protección del otro. La conducta apropiada ante una persona triste es la comprensión. Cuando una persona siente rabia, lo que precisa es que su entorno le permita expresar y que sea entendido por este entorno. Es muy probable también que los niños, cuando notan que la expresión de sus sentimientos naturales no es comprendida, decidan sustituirlos por otros que sus padres aprueben, aprendiendo así conductas poco sanas e inapropiadas. Cuando un sentimiento está prohibido, se sustituye por uno permitido. Los sentimientos también pueden ser transmitidos cuando el adulto una y otra vez los repite delante del niño. Los falsos sentimientos también pueden ser utilizados para manipular a los demás. Por ejemplo, sentimientos como el victimismo, la lástima, la pena.
Mediante los mensajes que dan los padres y con la información que deducen los hijos, estos deciden maneras de sentir y comportarse. Todas las personas podemos cambiar nuestros sentimientos y las conductas que nos hacen sentir mal y que perjudican las relaciones con los otros, pero se necesita trabajo. Todos tenemos derecho a estar sanos, felices y sentirnos bien. Podemos conseguirlo cambiando estas decisiones que no entendemos de nuestra infancia. No se trata de cambiar toda la personalidad, solamente hacer pequeños ajustes, identificando y dándonos cuenta que nuestros sentimientos y conductas que son las que van a ayudarnos realmente a completar, como les decía, este crecimiento personal. Por eso hay que poner mucha atención en este tema. Comenzamos ahora sí con las primeras actividades. Vamos a analizar las siguientes afirmaciones. Este ejercicio consta de lo siguiente, dice ahí el punto 1. Antes de darle lectura quiero comentarles, pueden realizar las actividades de una sola vez, pausan el video y realizan la actividad, o si requieren pues un momento más privado, distinto para realizar la actividad, pueden descargar la imagen de esta actividad y las siguientes que voy a enviar adjuntas en el chat que nos ayudan a compartir las coordinadoras. Ahora sí, comentando esto, la primera actividad dice: número 1. Analiza las siguientes afirmaciones consideradas modelos de pensamientos asociados a ciertas emociones. Son 1, 2, 3, 6 oraciones. Voy a leerlas. Necesito el amor o el reconocimiento de las personas que son importantes para mí, dice el inciso A. El B. Para cada problema hay una única, absoluta, correcta, perfecta solución, y si no la encuentro, es culpa mía. Inciso C. Es insoportable que las cosas no estén en su sitio. D. Necesito a alguien más fuerte en quien pueda apoyarme. E. Sería la persona más afortunada si pudiera vivir sin compromisos. F. Me he de preocupar ante cualquier probable peligro. ¿Te identificaste con alguna afirmación? Analiza por qué y las emociones que experimentaste al leer cada inciso y realiza una conclusión individual. Con esto ya estás empezando a poner en práctica una de las técnicas de inteligencia emocional: identificación de tus emociones. Ahora el 2, 3 y 4, estas 2, 3 y 4, estas tres actividades van a estar ligadas. La 2 dice: realiza una lista lo más larga posible de las cosas que harías si te permitieras sentir tus emociones. 3. Subraya de esa lista las cosas que podrías hacer si te lo propusieras. 4. Escoge una de estas cosas para llevarla a cabo en el término de un mes. Sería importante, y también como parte de la retroalimentación, si hay alguien que al ver este video ya escogió, ya hizo la actividad, que me comente, que nos pueda compartir ahí en los comentarios si se puede, si es una cuestión de apertura también, que nos comente qué actividad realizaría en el término de un mes. Esta es una actividad ligada al papel de las emociones. Vamos a pasar al complemento de este tema de la inteligencia emocional. Y seguimos hablando de las emociones, en concreto de la felicidad. Vamos a ponerla en antesala a lo que vamos a platicar. ¿Por qué hay tanta gente que fracasa en conseguirla? Hasta ahora la ciencia ha tenido una visión incompleta respecto a la inteligencia, asegurando que el CI, que haciendo paréntesis rápidamente, el CI son las siglas de cociente intelectual. No es coeficiente intelectual, ya que para medir la inteligencia se requiere principalmente el cálculo matemático de la división, y al resultado de esta operación matemática se le denomina cociente. Mientras que en estos mismos términos el coeficiente es el resultado de una multiplicación. Como les decía, la ciencia limita el hecho de que el cociente intelectual
es un dato genético que no puede ser modificado por la experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se encuentra en buena medida determinado por esta actitud. Pero este argumento deja de lado una cuestión decisiva. ¿Qué cambios podríamos hacer para conseguir ese equilibrio a lo largo de nuestra vida? ¿Qué factores entran en juego? Por ejemplo, cuando personas con un elevado CI no saben qué hacer, mientras que otras con un modesto cociente intelectual lo hacen sorprendentemente bien. La diferencia muchas veces se encuentra en el conjunto de habilidades que podríamos denominar propiamente la inteligencia emocional. Habilidades entre las que destacan y pueden ver ya en su pantalla: reconocer y aceptar las propias emociones, controlar las propias reacciones emocionales, experimentar entusiasmo en las cosas que hacemos, expresar los sentimientos convenientemente, reaccionar con sensibilidad ante los estados anímicos de los demás, perseverar en aquello que nos proponemos, saber motivarnos a nosotros mismos, pensar de manera positiva, diferir de las gratificaciones, tolerancia ante la frustración, reconocer y modificar los estados de ánimo. Todas estas capacidades pueden ser aprendidas. Esto significa que no somos un producto acabado, que nuestro carácter y la forma de vivirnos y vivir no está determinada solamente por la genética, sino que podemos actuar, modificar y resolver situaciones cotidianas a partir de decisiones responsables y de un compromiso con nosotros mismos. La herencia genética nos ha dotado sí de un bagaje emocional que determina nuestro temperamento, pero los circuitos cerebrales implicados en la actividad emocional son tan extraordinariamente maleables que no podemos afirmar que esto determine nuestro destino. Por otro lado, la infancia y la adolescencia constituyen una auténtica oportunidad para asimilar los hábitos emocionales fundamentales que van a gobernar el resto de nuestras vidas. Si no lo aprendimos entonces, ahora puede ser el momento de aprenderlo. Aunque está fundamentado en un aprendizaje, es susceptible de ser aprendido nuevamente. La adquisición de nuevos conocimientos nos permitirá aumentar la posibilidad de optar para un abanico de alternativas diversas en este campo emocional. El CI no es suficiente para explicar los destinos tan diferentes de las personas que tienen perspectivas, educación y oportunidades similares. Saber que una persona ha obtenido el título con unas notas excelentes equivale a saber que es muy buena en las pruebas de evaluación académica, pero no nos dice absolutamente nada en cuanto a la manera en que reaccionará ante las vicisitudes que le va a presentar la vida. En el mejor de los casos parece que el CI solamente aporta un 20% de los factores determinantes del éxito. Esto quiere decir que el resto depende de otros factores. La relación entre el cociente intelectual y el hecho de conseguir nuestros objetivos vitales se pueden ver frustrados por otras características. Otro tipo de conjuntos que componen a lo que llamaremos en general inteligencia. Recordando un poquito de lo que vimos a principios de año, les hablaba de Howard Gardner, un psicólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, que él afirmaba que no existe un solo tipo de inteligencia que resulta esencial para el éxito de la vida, sino que en realidad hay más de 7 variedades de inteligencia. Recordando un poquito la inteligencia lingüística verbal, la inteligencia lógica matemática, la capacidad espacial propia de arquitectos o de artistas en general, el talento kinestésico, fluidez y gracia corporal, ¿verdad? Los dotes musicales y bueno, estos dos que siguen muy ligados a la inteligencia emocional es la inteligencia interpersonal primeramente, que consiste en la capacidad de comprender a los demás, qué cosas los motivan más, cómo trabajan y la mejor manera de cooperar con ellos. Supone la capacidad de discernir y responder correctamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y los deseos de los demás.
Y esta inteligencia interpersonal la podemos dividir en 4 habilidades diferentes, principalmente liderato, aptitud de mantener relaciones y mantener amistades, 2, capacidad de solucionar conflictos, 3 y 4, habilidad para el análisis social. Repito estas 4 habilidades de la inteligencia interpersonal: el liderato, la aptitud de mantener relaciones y mantener amistades, la capacidad de solucionar conflictos y la habilidad para el análisis social. Y la otra, que también muy ligada a la inteligencia emocional, es la inteligencia intrapersonal. Una es inter, la otra es intra, relacionada con la intuición y con la satisfacción interna que se presenta cuando nuestra vida se encuentra en armonía con nuestros sentimientos. Esta nos permite configurar una imagen exacta de nosotros mismos, unida a la capacidad de establecer contactos con nuestros propios sentimientos, diferenciar entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta. A partir de estas nace la inteligencia emocional, ya más popularmente conocida a través de Daniel Goleman con su libro de la inteligencia emocional. Y una octava inteligencia naturalista que agregó Howard Gardner, la inteligencia naturalista, que es la que nos permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies animales, vegetales, fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza en general. Esta clase de inteligencia, como les decía, fue añadida posteriormente al estudio original sobre las inteligencias múltiples de Gardner, concretamente en el año de 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o de cualquier otra especie, y esto ha redundado en la evolución. Segunda actividad vamos a ver, dice ahí, ¿cuál de las habilidades que configuran la inteligencia emocional crees que tienes más desarrollada? Con esta segunda parte abrí comentándoles estas habilidades que destacan en la inteligencia emocional. Dice ahí también, pone un ejemplo. Las releo nuevamente, dice: reconocer y aceptar las propias emociones, controlar las propias reacciones emocionales, experimentar entusiasmo en las cosas que hacemos, expresar los sentimientos convenientemente, reaccionar con sensibilidad ante los estados anímicos de los demás, perseverar en aquello que nos proponemos, saber motivarnos a nosotros mismos, pensar de manera positiva, diferir de las gratificaciones, tolerancia ante la frustración, reconocer y modificar los estados de ánimo. De estas habilidades, dice ahí, repito la pregunta 1, ¿cuál de estas que configuran la inteligencia emocional crees que tienes más desarrollada? Y el 2, de estas habilidades, ¿cuál crees que necesitas potenciar o mejorar? Y también dice ahí, pon algunos ejemplos. Estas son las 2 primeras actividades que van de acuerdo a este tema del papel de las emociones, la inteligencia emocional. Y bueno, como les comentaba por ahí de mitad de este mismo video, les decía que pueden descargar, voy a enviar las imágenes con estas preguntas para que se tomen también su tiempo de poder hacerlo. Continuamos la siguiente semana para hablar de aprovechar las emociones de una manera inteligente. Y si no me extiendo mucho, bueno, vamos también a hablar de las facetas de la inteligencia emocional. No se pierdan estos videos, tienen congruencia, tienen relación, ahí van a estar en mi canal. Por si por algún motivo no pudieron verlo en la semana, ahí van a estar, pero traten de ligar todos los temas para que al final, bueno, también hagamos un ejercicio general y también un ejercicio diagnóstico. Eso sería todo para este video. Espero esta nueva modalidad de
teoría y práctica les agrade. Y cualquier comentario háganmelo saber ahí en esta parte de abajo del video. Regalen un me gusta, un no me gusta también, ¿por qué no? Pero es muy importante su retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Nos seguimos escuchando por ahí de la siguiente semana. Hasta pronto.